Capítulo 3. Reflexión y cambio. Cuando era niño y vivía en Tíbet, oí la historia de Krishna Gotami, una joven que tuvo la buena fortuna de vivir en la época del Buda. Cuando su hijo primogénito contaba cerca de 1 año de edad, cayó enfermo y murió. Abrumada por la pena, con el cuerpecito en sus brazos, Krishna Gotami empezó a vagar por las calles implorando a todo aquel que se cruzaba con ella que le proporcionara un remedio que le devolviera la vida a su hijo. Algunas personas pasaban junto a ella sin hacerle caso, otras se reían de ella y aún otras la tomaban por loca. Pero finalmente dio con un hombre sabio que le dijo que la única persona en el mundo que podía realizar el milagro que ella pretendía era el Buda. Así pues, fue en busca del Buda, depositó el cadáver de su hijo a sus pies y le explicó su historia. El Buda la escuchó con una compasión infinita y pasó a responderle con amabilidad. Solo existe un remedio para el mal que te aflige. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de alguna casa en la que no haya habido jamás una muerte. Krishna Gotami se sintió aliviada y emprendió de inmediato su camino a la ciudad. Se detuvo en la primera casa que vio y explicó. El Buda me ha pedido que le lleve un grano de mostaza de una casa en la que nunca se haya producido una muerte. En esta casa ha muerto mucha gente, le replicaron. Fue a la casa de al lado. Nuestra familia ha conocido innumerables muertes, le dijeron. Y sucedió lo mismo en la tercera y en la cuarta casa, hasta que por fin hubo visitado toda la ciudad y comprendió que la condición del Buda no podía ser satisfecha. Llevó el cuerpo de su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez, para a continuación volver junto a Buda. ¿Has traído el grano de mostaza?, le preguntó el Buda. No, respondió ella. Empiezo a comprender lo que queríais enseñarme. Cegada por la pena, llegué a pensar que yo era la única que había sufrido a manos de la muerte. ¿Por qué has vuelto?, le preguntó entonces el Buda. Para pediros que me enseñéis la verdad sobre la muerte, sobre lo que puede haber detrás y más allá de la muerte, y sobre lo que hay en mí, si hay algo que no morirá. El Buda empezó a enseñarle. Si quieres conocer la verdad de la vida y de la muerte, debes reflexionar continuamente sobre esto. Solo existe una ley en el universo que no está sometida al cambio, la de que todas las cosas cambian y ninguna es permanente. La muerte de tu hijo te ha permitido ver ahora que el reino en el que vivimos, el samsara, es un océano de sufrimiento insoportable. Solo hay un camino, y uno solo, para escapar del incesante ciclo de nacimientos y muertes del samsara, el camino a la liberación. Puesto que el dolor te ha preparado para aprender y tu corazón empieza a abrirse, te voy a mostrar la verdad. Krishna Gotami se arrodilló a sus pies y siguió al Buda durante el resto de su vida. Se dice que cuando ésta llegaba a su fin, alcanzó la iluminación. Aceptación de la muerte. La historia de Krishna Gotami ilustra algo que podemos observar una y otra vez. Cuando vemos la muerte de cerca, estamos ante la posibilidad de un auténtico despertar,
de una transformación completa de nuestra manera de ver la vida. Tomad, por ejemplo, el caso de la experiencia de proximidad a la muerte. Quizá una de sus revelaciones más importantes consista en cómo llega a transformar la vida de quienes han pasado por ella. Los investigadores han observado una asombrosa variedad de repercusiones y cambios posteriores, una mayor aceptación de la muerte y una disminución del miedo que inspira una mayor preocupación por ayudar a los demás, una visión más lúcida de la importancia del amor, un menor interés por el logro de bienes materiales, una fe creciente en una dimensión espiritual y en el sentido sagrado de la vida y, naturalmente, una mayor disposición a creer en una vida después de la muerte. Un hombre le dijo a Kenneth Ring: si antes estaba perdido y vagaba sin finalidad alguna, sin más objetivo en la vida que el de satisfacer mi deseo de bienes materiales, observé que me había transformado en alguien animado por una profunda motivación, con un propósito en la vida, una dirección clara y la convicción absoluta de que al final de esta vida existe una recompensa. Mi interés por los bienes materiales y mi avidez de posesiones fueron sustituidos por una sed de comprensión espiritual y por un deseo apasionado de ver mejorar el estado del mundo. Una mujer le contó a Margot Gray, investigadora británica que estudia las experiencias de la proximidad a la muerte. Lo que emergió lentamente fue un sentido más intenso del amor, la capacidad de comunicar este amor, de encontrar alegría y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Surgió en mí una gran compasión hacia aquellos que estaban enfermos y que se enfrentaban a la muerte, y sentí grandes deseos de hacerles saber, de poderles explicar de alguna manera que el proceso de la muerte no es más que una prolongación de la propia vida. Todos sabemos que las crisis vitales, como una enfermedad grave, pueden producir transformaciones de semejante profundidad. Frida Naylor, una doctora, valerosamente llevó un diario mientras moría de cáncer y escribió: he tenido experiencias que jamás habría tenido y que debo agradecer al cáncer. Humildad, aceptar mi propia mortalidad, el descubrimiento constantemente renovado de mi fuerza interior y muchas otras cosas que he aprendido de mí misma porque he tenido que frenar en seco, recapitular y seguir adelante. Si efectivamente podemos recapitular y seguir adelante, movidos por esa humildad y esa amplitud de miras recién descubiertas, así como por una aceptación verdadera de nuestra muerte, seremos mucho más receptivos a las enseñanzas y a la práctica espirituales. Y esta receptividad bien podría abrirnos a otra maravillosa posibilidad, la de una auténtica curación. Recuerdo a una mujer estadounidense de mediana edad que acudió a ver a Dunjong Rinpoche en Nueva York en 1976. No sentía un interés particular por el budismo, pero había oído decir que había un gran maestro en la ciudad. Estaba realmente muy enferma y en su desesperación se hallaba dispuesta a probarlo todo, hasta ver a un maestro tibetano. Por entonces ya era su intérprete. Entró en la habitación y se sentó frente a Dunjong Rinpoche. Estaba tan afectada por su propio estado y tan conmovida por la presencia del maestro que se echó a llorar y espetó: mi médico solo me da unos meses de vida. ¿Puedes ayudarme? Me estoy muriendo. Para sorpresa de ella, Dunjong Rinpoche dejó escapar una pequeña risa llena de dulzura y compasión. A continuación le dijo pausadamente: mire usted, todos nos estamos muriendo. No es más que una cuestión de tiempo. Simplemente
Algunos morimos antes que otros. Con estas pocas palabras, la ayudó a reconocer el carácter universal de la muerte y le mostró que la inminencia de la suya no era algo excepcional. Esto atenuó su ansiedad. Le habló entonces del proceso de la muerte, de la aceptación de la misma y de la esperanza que hay en ella. Para finalizar, le dio una práctica de curación que ella siguió con entusiasmo. Esta mujer no solo llegó a aceptar la muerte, sino que tras seguir escrupulosamente las instrucciones recibidas, se curó. He oído muchos otros casos de personas a las que se había diagnosticado con una enfermedad mortal y solo se les daba unos meses de vida. Cuando se aislaron en soledad, siguieron una práctica espiritual y se enfrentaron con total sinceridad a sí mismas y a la realidad de la muerte, y se curaron. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que cuando aceptamos la muerte, transformamos nuestra actitud ante la vida y descubrimos el vínculo fundamental entre la vida y la muerte. Existe la extraordinaria posibilidad de sanar. Los budistas tibetanos consideran que las enfermedades como el cáncer pueden ser una advertencia. Nos recuerdan que hemos relegado al olvido ciertos aspectos profundos de nuestro ser, como nuestras necesidades espirituales. Si nos tomamos en serio este aviso y cambiamos radicalmente la dirección de nuestra vida, existe una esperanza muy real de curación, no solo para nuestro cuerpo, sino para todo nuestro ser. Un cambio en lo más hondo de nuestro corazón. Reflexionar profundamente sobre la impermanencia, tal como hizo Krishna Gotami, conduce a una comprensión en lo más hondo del corazón de la verdad que se expresa con tanta fuerza en estos versos de un poema de un maestro contemporáneo, Nyoshul Khen Rinpoche. La naturaleza de todas las cosas es ilusoria y efímera. Quienes tienen una percepción dualista toman el sufrimiento por felicidad, como los que lamen la miel del filo de una navaja. Cuán dignos de compasión son los que se aferran con tanta fuerza a la realidad concreta. Volved vuestra atención hacia el interior, amigos de mi corazón. Pero qué difícil puede resultar volver la atención hacia adentro. Con qué facilidad nos dejamos dominar por nuestros viejos hábitos y nuestros comportamientos sólidamente anclados. Si bien es cierto que nos acarrean sufrimiento, como dice el poema de Nyoshul Khen Rinpoche, los aceptamos con una resignación casi fatalista porque estamos acostumbrados a ceder a ellos. Podemos idealizar la libertad, pero en lo que a nuestros hábitos se refiere, estamos completamente esclavizados. Aún así, la reflexión puede conducirnos lentamente a la sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que caemos sin cesar en pautas de conducta repetitivas y empezar a ansiar libertarnos de ellas. Naturalmente, es posible que recaigamos una y otra vez, pero poco a poco podemos deshacernos de ellas y transformarnos. El siguiente poema se dirige a cada uno de nosotros. Se titula Autobiografía en 5 actos. Primero, bajo por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdido. Me siento impotente. No es culpa mía. Tardo una eternidad en salir de él. Segundo, bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es mi culpa. Todavía me lleva mucho tiempo salir de él. Tercero, bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Veo que está allí. Caigo en él de todos modos.
es un hábito. Tengo los ojos abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía, salgo inmediatamente de él. Cuarto, bajo por la misma calle, hay un hoyo profundo en la acera, paso por el lado. Quinto, bajo por la calle. Reflexionar sobre la muerte tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más profundo de nuestro corazón, llegar a aprender a esquivar el hoyo de la acera y saber bajar por otra calle. Muchas veces esto exige un periodo de retiro y contemplación profunda, porque sólo así abriremos verdaderamente los ojos a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Contemplar la muerte no tiene por qué ser morboso ni terrorífico. ¿Por qué no reflexionar sobre ella cuando os sentís realmente inspirados, relajados y cómodos, ya sea echados en la cama, cuando estáis de vacaciones o mientras escucháis una música que os agrada especialmente? ¿Por qué no contemplar la muerte cuando gozáis de buena salud, os sentís felices, confiados, seguros de vosotros mismos y estáis llenos de bienestar? ¿No habéis notado que hay determinados momentos en los que uno se siente naturalmente predispuesto a la introspección? Servíos de ellos con delicadeza, pues estos momentos os ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia decisiva en los que vuestra visión del mundo puede cambiar por completo rápidamente. En tales momentos, las creencias pasadas se desmoronarán por sí solas y vuestro ser puede encontrarse profundamente transformado. La contemplación de la muerte os proporcionará una comprensión cada vez más profunda de lo que llamamos renuncia, Ge Jung en tibetano. Ge significa realmente o definitivamente, y Jung significa salir de, emerger o nacer. El fruto de una reflexión frecuente y profunda sobre la muerte será una sensación de emerger, muchas veces con una cierta repugnancia de vuestros esquemas habituales. Os sentiréis cada vez más dispuestos a abandonarlos y finalmente podréis liberaros de ellos con tanta facilidad, dicen los maestros, como si quitarais un pelo de un trozo de mantequilla. La renuncia a la que llegaréis entraña tristeza y alegría. Tristeza al comprender la futilidad de vuestros comportamientos pasados y alegría al observar la visión más amplia que empieza a desplegarse ante vosotros cuando sois capaces de renunciar a ellos. Esta alegría no es nada corriente. Es una alegría que hace nacer una fortaleza nueva y profunda, una confianza y una inspiración constantes gracias al descubrimiento de que no estáis encadenados a vuestros hábitos, sino que efectivamente podéis emerger de ellos, que podéis cambiar y haceros cada vez más libres. El latido de la muerte. No tendríamos la menor oportunidad de llegar a conocer la muerte si solo se produjera una vez. Pero afortunadamente, la vida no es sino una danza ininterrumpida de nacimientos y de muertes, una danza del cambio. Cada vez que oigo el murmullo de un arroyo de montaña, las olas que rompen en la orilla o el palpitar de mi propio corazón, oigo el sonido de la impermanencia. Estos cambios, estas pequeñas muertes, son nuestros lazos vivientes con la muerte. Son su pulso, su latido, y nos incitan a soltar todo aquello a lo que nos aferramos. Así pues, trabajemos con los cambios ahora mientras estamos vivos. Esta es la verdadera manera de prepararse para la muerte. Todo el dolor, el sufrimiento y las dificultades de esta vida son en realidad oportunidades que se nos presentan para conducirnos gradualmente a una aceptación emocional de la muerte. Solo nuestra creencia en la impermanencia de las cosas nos impide aprender del cambio.
Si nos negamos esta posibilidad, nos cerramos y nos volvemos codiciosos. La codicia, el aferramiento, es la fuente de todos nuestros problemas, puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia. Nos aferramos desesperadamente a las cosas, por más que éstas estén, sin embargo, predestinadas al cambio. Nos aterroriza desprendernos de ellas, pero en realidad es el hecho mismo de vivir el que nos aterroriza, ya que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener. No solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. La intención que nos mueve a aferrarnos no tiene por qué ser mala en sí. No hay nada de malo en querer ser feliz, pero aquello a lo que nos asimos es inasible por la naturaleza. Los tibetanos dicen que no se puede lavar dos veces la misma mano sucia en el mismo río y que por mucho que estrujes un puñado de arena, nunca sacarás aceite de él. Tomarse en serio la impermanencia es liberarse poco a poco de la mentalidad del aferramiento, de nuestra creencia errónea y destructiva en la impermanencia y del engañoso apego a los valores reconfortantes sobre los que lo hemos construido todo. Poco a poco, empezamos a entrever que el dolor causado por querer asir lo inasible era, a fin de cuentas, inútil. Aceptar esto también puede resultar doloroso al principio, porque nos resulta poco familiar. Sin embargo, a medida que reflexionamos y seguimos reflexionando sobre ello, nuestro corazón y nuestra mente experimentan una transformación gradual. Desprenderse empieza a parecernos más natural y resulta cada vez más fácil. Quizá necesitemos mucho tiempo para llegar a captar el alcance de toda nuestra insensatez, pero cuanto más reflexionemos, más desarrollaremos esta nueva actitud basada en el desprendimiento. Es entonces cuando se producirá un cambio en nuestra manera de verlo todo. Contemplar solo la impermanencia no es suficiente. Es necesario trabajar en ella durante la vida. Al igual que los estudios de medicina exigen la teoría y la práctica simultáneamente, en la vida ocurre lo mismo. En la vida, el entrenamiento práctico se desarrolla aquí y ahora, en el laboratorio del cambio. A medida que se van produciendo los cambios, aprendemos a verlos con una nueva comprensión, y aunque sigan produciéndose como antes, algo habrá cambiado en nosotros. La situación en su conjunto será más relajada, menos intensa y dolorosa. Incluso los efectos de los cambios que experimentamos nos resultarán menos impresionantes o desagradables. Con cada cambio sucesivo, nuestra comprensión se expande un poco más y nuestra visión de la vida se vuelve más profunda y más amplia. Trabajar con los cambios. Hagamos un experimento. Coged una moneda e imaginaros que representa el objeto al que os aferráis. Mantenedla bien apretada en vuestro puño y extended el brazo con la palma de la mano vuelta hacia abajo. Ahora bien, si aflojáis o abrís el puño, perderéis aquello a lo que os aferráis. Esa es la razón por la que apretáis. Pero hay otra posibilidad. Podéis soltar y aún así no perder nada. ¿Cómo? Con el brazo todavía extendido, volved la mano hacia arriba dejando que la palma mire hacia el cielo. Abrid la mano. La moneda permanece en vuestra palma abierta. Habéis dejado de aferrar y la moneda sigue siendo vuestra, junto a todo el espacio que la rodea. Así pues, existe un modo en que podemos aceptar la impermanencia sin dejar de disfrutar de la vida, todo al mismo tiempo sin aferrarnos. Examinemos ahora lo que suele suceder en las relaciones de pareja. Muchas veces, las personas no se dan cuenta de cuánto aman a su pareja hasta que perciben de pronto
que la están perdiendo. Entonces se aferran a ella con más fuerza aún, pero cuanto más se aferran, más se les escapa la otra persona y más frágil se vuelve la relación. Muchas veces buscamos la felicidad y sin embargo es tan torpe e inexperta la forma misma de perseguirla que solo nos acarrea mayor pesar. Por lo general, suponemos que debemos aferrarnos para obtener aquello que ha de proporcionarnos una felicidad. Nos preguntamos, ¿cómo puedo disfrutar de algo si no lo poseo? Cuán a menudo confundimos el apego con el amor. Incluso en el marco de una relación feliz, dañamos el amor a causa del apego, con su inseguridad, su posesividad y su orgullo. Y después, cuando el amor se ha ido, no nos quedan más que los recuerdos del amor, las cicatrices del apego. ¿Qué podemos hacer para vencer el apego? Sencillamente, comprender su naturaleza impermanente. Esta comprensión nos liberará poco a poco de su dominio. Llegaremos a vislumbrar lo que los maestros describen como la actitud apropiada frente al cambio, como si fuéramos el cielo que contempla las nubes pasar o siendo tan libres como el mercurio. Cuando el mercurio cae al suelo, permanece, por su propia naturaleza, intacto. Nunca se mezcla con el polvo. Al intentar seguir los consejos de los maestros y liberarnos poco a poco del apego, nace una gran compasión en nuestro interior. Las nubes del aferramiento se disipan y dispersan y restablece el sol de nuestro verdadero corazón compasivo. Es entonces cuando empezamos a saborear en lo más profundo de nuestro ser la expugnable verdad contenida en estos versos de William Blake. Aquel que se ata a una alegría, la alada vida destruye. Aquel que besa la alegría según vuela, vive en la aurora de la eternidad. El espíritu del guerrero. Aunque se nos ha hecho creer que si dejamos de aferrarnos acabaremos sin nada, la vida nos demuestra justo lo contrario una y otra vez. El desprendimiento es el camino que nos lleva a la verdadera libertad. Así como las olas nos dañan las rocas al chocar contra ellas, sino que las erosionan y esculpen dándoles bellas formas, también los cambios pueden moldear nuestro carácter y suavizar nuestras aristas. Mediante las tempestades del cambio podemos aprender a cultivar una calma llena de dulzura, pero inquebrantable. La confianza en nosotros mismos va en aumento y llega a ser tan fuerte que la bondad y la compasión empiezan a emanar naturalmente de nosotros y a llevar la alegría a los demás. Es esta bondad fundamental que existe en cada uno de nosotros lo que sobrevivirá a la muerte. Nuestra vida entera consiste en una enseñanza sobre cómo descubrir esta poderosa bondad y un entrenamiento para realizarla en nosotros mismos. Así, cada vez que las pérdidas y las decepciones de la vida nos dan una lección de impermanencia, nos acercan a la verdad. Cuando se cae desde una gran altura, solo hay un lugar al que se puede ir a parar: el suelo de la verdad. Y si se tiene la comprensión que proviene de la práctica espiritual, la caída no es en absoluto un desastre, sino el descubrimiento de un refugio interior. Correctamente entendidos y utilizados, los obstáculos y las dificultades a menudo pueden resultar una fuente inesperada de energías. En las biografías de los maestros se observa con frecuencia que de no haberse enfrentado a obstáculos y dificultades, no habrían descubierto la fuerza que necesitaban para superarlos. Este fue, por ejemplo, el caso de Gesar, el gran rey guerrero de Tíbet, cuyas hazañas constituyen la mayor epopeya de la literatura tibetana.
Gesar significa indomable, una persona a la que nunca se puede abatir. Desde el momento en que nació, su malvado tío, Trotung, intentó lo inimaginable para eliminarlo, pero a cada tentativa, Gesar se volvía más y más fuerte. De hecho, gracias a los esfuerzos de su tío Trotung, Gesar llegó a ser tan poderoso. De ahí el proverbio tibetano, Trotung tro matung na, Gesar gemisar, que significa, sin la maldad y las maquinaciones de Trotung, Gesar jamás hubiera podido llegar tan alto. Para los tibetanos, Gesar no solo es un guerrero en el sentido habitual del término, sino también en el aspecto espiritual. Para ser un guerrero espiritual es necesario desarrollar un determinado tipo de coraje profundamente inteligente, apacible e intrépido. Y aunque los guerreros espirituales puedan seguir sintiendo miedo, son lo suficientemente valientes para probar el sufrimiento, para establecer una relación clara con su miedo fundamental y para no evadirse a la hora de extraer lecciones de las dificultades. Tal como nos dice Chogyam Trungpa Rinpoche, llegar a ser un guerrero significa que somos capaces de cambiar nuestra mezquina lucha en pos de la seguridad por una visión mucho más amplia, hecha de audacia, de apertura y de un heroísmo auténtico. Entrar en el campo transformador de esta visión mucho más amplia es aprender a sentirnos a nuestras anchas con los cambios y a hacer de la impermanencia nuestra amiga. El mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay en la muerte. Contemplad aún más a fondo la impermanencia y descubriréis que contiene otro mensaje, otro rostro, un mensaje cargado de gran esperanza, capaz de abriros los ojos a la naturaleza fundamental del universo y a la extraordinaria relación que mantenemos con él. Si todo es impermanente, entonces podemos decir que todo es vacío, es decir, carece de cualquier existencia intrínseca, duradera o estable. Y cuando se contempla y se comprende la verdadera relación de todas las cosas, vemos que éstas no son independientes, sino interdependientes con todas las demás cosas. Buda comparó el universo a una inmensa red tejida con una infinita variedad de gemas centellantes. Cada gema, con un número incalculable de facetas, refleja todas las demás gemas de la red y de hecho es una con todas las demás. Imaginad una ola en la superficie del mar. Vista de cierto modo, parece poseer una existencia propia, un inicio y un final, un nacimiento y una muerte. Vista desde otro modo, la ola en sí no existe realmente, puesto que solo es un comportamiento del agua, vacía de cualquier identidad propia, pero llena de agua. Si reflexionáis detenidamente sobre la ola, llegaréis a comprender que es un fenómeno que el viento y el agua hacen temporalmente posible y que depende de un conjunto de circunstancias en constante fluctuación. Y también os dais cuenta de que cada ola está conectada con todas las demás. Si lo examináis con detenimiento, comprobaréis que nada posee una existencia intrínseca, y es a esta ausencia de existencia independiente a lo que nos referimos al decir vacuidad. Ahora pensad en un árbol. Al imaginarlo, tendemos a pensar en un objeto claramente definido y en cierto modo, al igual que la ola, lo es. Pero una observación más detenida os mostrará que, a fin de cuentas, el árbol carece de existencia intrínseca. Al examinarlo, constataréis que se disuelve en una red muy sutil de relaciones que abarca todo el universo. La lluvia cae sobre sus hojas, el viento que lo agita, la tierra que lo alimenta y que lo sostiene, las estaciones y el clima, la luz de la luna, de las estrellas y del sol. Todo esto forma parte del árbol.
Si proseguís vuestra reflexión, descubriréis que todo en el universo contribuye a hacer del árbol lo que es, que en ningún momento puede estar aislado del resto del mundo y que a cada instante su naturaleza cambia imperceptiblemente. A esto nos referimos cuando decimos que las cosas son vacías, a que carecen de existencia independiente. La ciencia moderna nos habla de una gama extraordinaria de interrelaciones. Los ecologistas saben que el incendio de un árbol en la selva tropical del Amazonas altera de algún modo el aire que respira un habitante de París y que el aleteo de una mariposa en Yucatán afecta la vida de un helecho en las Hébridas. Los biólogos empiezan a descubrir la fantástica y compleja danza de los genes que crea la personalidad y la identidad, una danza que se remonta a un pasado muy lejano y que demuestra que aquello que denominamos identidad se compone en realidad de un torbellino de influencias diversas. Los físicos nos han revelado el mundo de las partículas cuánticas, un mundo que se parece de manera asombrosa al descrito por el Buda cuando habla de la red centelleante que se extiende por todo el universo. Al igual que las gemas de la red, todas las partículas existen potencialmente como distintas combinaciones de otras partículas. Así pues, cuando nos contemplamos detenidamente a nosotros mismos y a todas las cosas que nos rodean y que tan sólidas, estables y duraderas nos parecen, comprobamos que no son más reales que un sueño. El Buda dijo: «Sabed que todas las cosas son así, un espejismo, un castillo de nubes, un sueño, una aparición, sin una realidad esencial, pero con cualidades que pueden ser percibidas. Sabed que todas las cosas son así, con la luna en un cielo claro, reflejada en algún lago transparente, aunque la luna nunca se haya desplazado a ese lago. Sabed que todas las cosas son así, como un eco proveniente de la música, de sonidos y de llantos, y sin embargo en ese eco no hay melodía. Sabed que todas las cosas son así, como un mago que crea ilusiones de caballos, de bueyes, de carros y de otras cosas, nada es lo que aparenta ser». La contemplación de este carácter onírico de la realidad no tiene por qué volvernos fríos, desesperados ni amargados en modo alguno. Al contrario, puede despertar en nosotros un humor cálido, una compasión vigorosa y tierna que apenas imaginábamos poseer y, en consecuencia, una generosidad creciente hacia todos los seres y todas las cosas. El gran santo tibetano Milarepa dijo: «Al ver la vacuidad, tened compasión». Cuando la contemplación nos haya permitido ver claramente la vacuidad y la interdependencia de todas las cosas y de nosotros mismos, el mundo aparecerá a nuestros ojos bajo una luz más viva, más nítida y más resplandeciente, como la red de gemas de infinitos destellos a la que se refirió el Buda. Dejaremos de tener la necesidad de protegernos o de fingir, y cada vez nos resultará más fácil seguir este consejo de un maestro tibetano. Reconoce siempre la naturaleza onírica de la vida y reduce el apego y la aversión. Practica la benevolencia hacia todos los seres. Sé amoroso y compasivo, te hagan lo que te hagan los demás. Lo que puedan hacerte tendrá menor importancia cuando lo veas como un sueño. La clave está en tener una intención positiva durante el sueño. Este es el punto esencial. La verdadera espiritualidad es esto. La verdadera espiritualidad también consiste en ser conscientes de que si una relación de interdependencia nos liga a cada cosa y a cada ser, incluso el más insignificante de nuestros pensamientos, de nuestras palabras o acciones, tiene consecuencias relevantes en todo el universo.
Arrojad un guijarro a una charca y veréis cómo produce ondas en la superficie del agua y cómo éstas se funden las unas con las otras, dando lugar a nuevas. Todo está insolublemente interrelacionado. Llegamos a comprender que somos responsables de todos y cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Responsables en realidad de nosotros mismos, de todos los seres y de todas las cosas, así como del universo entero. El Dalai Lama ha dicho: en un mundo tan interdependiente como el de hoy, los individuos y las naciones ya no pueden resolver por sí solos muchos de sus problemas. Nos necesitamos los unos a los otros. Por consiguiente, debemos cultivar un sentido de responsabilidad universal. Es responsabilidad nuestra, tanto individual como colectiva, proteger y cuidar la familia planetaria, sostener a sus miembros más débiles y proteger y cuidar el medio ambiente en el que vivimos todos. Lo inmutable. La impermanencia ya nos ha revelado numerosas verdades, pero aún tiene guardado un último tesoro. Un tesoro que en gran medida nos está oculto y aunque no sospechemos ni reconozcamos su existencia, es íntimamente nuestro. El poeta occidental Rainer Maria Rilke dijo que nuestros miedos más profundos son como dragones que guardan nuestro más profundo tesoro. El temor que la impermanencia suscita en nosotros, el hecho de que nada sea real y nada permanezca, se convierte, como finalmente descubrimos, en nuestro mayor aliado, puesto que nos empuja a formularnos la siguiente pregunta: si todo cambia y muere, ¿qué es realmente verdadero? ¿Existe, más allá de las apariencias, algo ilimitado e infinitamente espacioso, en cuyo seno se despliegue la danza del cambio y de la impermanencia? ¿Existe algo en realidad con lo que podamos contar, algo que sobreviva a lo que llamamos la muerte? Si examinamos estas preguntas y reflexionamos sobre ellas con diligencia, poco a poco nos veremos conducidos a modificar el modo en que vemos todas las cosas. Gracias a una contemplación y a un entrenamiento continuos en la práctica del desprendimiento, llegamos a descubrir en nosotros mismos aquello que no podemos nombrar, describir ni conceptualizar. Empezamos entonces a comprender que aquello es subyacente a todos los cambios y a todas las muertes del mundo. Nuestro obsesivo apego a la permanencia con sus limitados deseos y distracciones empieza por fin a remitir y termina por desmoronarse. Durante este proceso se van produciendo vivos vislumbres de las vastas implicaciones que conlleva la verdad de la impermanencia. Es como si durante toda nuestra vida hubiéramos volado entre nubes negras y turbulencias y de pronto el avión se elevara sobre ellas para salir a un cielo transparente e ilimitado. Inspirados y exaltados por el surgimiento a esta nueva dimensión de libertad, descubrimos en nosotros mismos una paz, una alegría y una confianza profundas que nos maravillan y de forma gradual hacen nacer en nosotros la incertidumbre de que en nuestro interior yace aquello que nada puede destruir o alterar y que no muere. Milarepa escribió: llevado por el horror a la muerte, me fui a las montañas. Medité una y otra vez sobre la incertidumbre de la hora de la muerte, hasta captar la fortaleza de la inmortal e infinita naturaleza de la mente. Ahora todo miedo a la muerte se ha desvanecido y ha acabado. Así es como gradualmente, pues, percibimos en nuestro interior la tranquila e ilimitada presencia de lo que Milarepa llama la naturaleza inmortal e infinita de la mente.
Y a medida que esta nueva conciencia empieza a hacerse más vívida y casi ininterrumpida, se produce lo que los Upanishads denominan un giro en el asiento de la conciencia, una revelación personal y desprovista de cualquier concepto sobre lo que somos, la razón por la que estamos aquí y la forma en que debemos actuar. Lo que en definitiva equivale nada más ni nada menos que a una nueva vida, a un segundo nacimiento, casi podríamos decir a una resurrección. ¿Acaso no constituye un misterio hermoso y curativo que, gracias a la contemplación continua e intrépida de la verdad sobre el cambio y la impermanencia, lleguemos lentamente con gratitud y alegría a encontrarnos cara a cara con la verdad de lo inmutable, con la verdad de la naturaleza inmortal e infinita de la mente?